Bueno, entonces esto, en principio, ¿cuándo se da este posicionamiento de China en el mundo y qué implicancias tiene en el tablero mundial? China tiene, yo diría, dos momentos centrales en su historia contemporánea, que es su unificación en 1949 y después de la muerte de Mao, o sea, tiene los primeros 30 años enormes fracasos económicos y políticos que llevan a un aislamiento de China, un patrocinio ruso siempre limitado y con mucha reticencia china. Muere Mao y se lanza a partir de 1980 un proceso de enorme cambio. En ese proceso de cambio hay una gran normalización de la relación con los Estados Unidos y empieza ya desde mediados de los 70 las relaciones con todas las naciones. O sea, a partir de la normalización con Estados Unidos en 1972 se normaliza con todos los países, hablando del marco del libro, que es sudamericano, con todos los países sudamericanos. Ya se había normalizado Cuba en el 60, pero de Colombia al sur, a partir de 1972 se normalizan todos los países. Entre el 72 y el año 2000 prácticamente no ocurre nada. Algunas misiones, algunos viajes, algún comercio, pero realmente de menor cuantía. Entre el 2000 y el 2005, ahí aparece la explosión del comercio. Y la explosión del comercio desde Sudamérica hacia China, o sea, superávit comerciales sudamericanos en relación a las ventas chinas. Del 2005 hasta ahora se multiplica el comercio de una forma extraordinaria, llegando a casi 200.000 millones de dólares anuales a la fecha, pero con una nueva característica que es los superávit chinos en relación, o sea, más lo que venden que lo que compran. Y el gran protagonismo nuevo del 2006-2007, que es la aparición de las inversiones, que hoy ya representan un stock de aproximadamente 120 a 130 mil millones de dólares en toda la región. Es decir, esto es un crecimiento en los últimos 5 años de 20 a 30%, depende del país, tanto para el flujo de comercio como para las inversiones. ¿Y en qué invierten los chinos acá en Argentina, pero en América Latina en general mejor? Sus áreas privilegiadas tienen que ver con sus necesidades de abastecimiento. O sea, China es un país pobre en términos de minerales y pobre en términos de alimentos. O sea, la superficie china arable es inferior a la Argentina, pero nosotros tenemos 40 millones y ellos van camino a 1.500. Entonces, sus grandes rubros son alimentos, empezando por la soja, que es alimento central proteico para los cerdos, que es el mayor, la mayor base alimenticia proteica para la población, conjuntamente con el pollo, el cerdo y pollo, pero entonces la soja es fundamental como base de alimento balanceado para pollos y para cerdos. El petróleo, por supuesto, el cobre, el hierro y últimamente se ha incorporado bauxita que proviene centralmente de Guyana y Surinam. Entonces, estas materias primas en sus aspectos extractivos, la minera de Sierra Grande, por ejemplo, en la Argentina, la asociación con bridas petrolera en la Argentina, las asociaciones mineras muy importantes que han hecho y adquisiciones que han hecho en Perú, petroleras en Colombia, petroleras y mineras en el Brasil, y centralmente quizás el fenómeno más explosivo en la relación, que es el de Venezuela, donde hay 43 mil millones de dólares aportados en préstamos que se repagan con entrega de petróleo, con una refinadora ya hecha en China, asociada con Venezuela, pero en China, y 2 en construcción. Es decir, este es un fenómeno que ya tiene, por supuesto, alrededor de la extracción hay obras que tienen que ver con obras eléctricas, con
caminos, con ferrocarriles, con puertos, que tienen que ver con la infraestructura para poder disponer de estos recursos y garantizar la llegada de esos recursos, que son vitales porque China no es autosuficiente en estas materias. ¿Y se diferencia la relación que tiene con Latinoamérica China de viejas formas de relacionarse con el continente que han tenido otros países, otros bloques que han tenido características coloniales? ¿O es colonialista la estrategia china? Bueno, yo creo que esta es una muy buena pregunta, porque quizás es un gran interrogante. Te doy mi opinión. Yo creo que no puede asociarse de ninguna forma este fenómeno nuevo con la historia colonial española o inglesa o americana, que también conocemos en la región. Aquí no han llegado colonizadores, no han llegado adoctrinadores, no existe la actitud imperial ni la actitud colonial. ¿Por qué? Porque China es una nación muy antigua, con 4.000 años de historia, que sufrió grandes crisis, que siempre se consideró chinocentrista, es decir, muy concentrada en el desarrollo de su propio espacio interno, y que el mundo iba a China, no ellos salir a China. Hay muchos episodios históricos que acreditan que esta es la conducta, que estuvo rodeada siempre por lo que consideraban sus enemigos históricos, Rusia, India, Vietnam y Japón centralmente, y que en esa concepción chinocéntrica del mundo no ha sido la expansión ni militar, ni comercial, ni inversora una característica. Es decir, lo que está ocurriendo, especialmente en los últimos 10 años, es una necesidad doméstica china por una expansión extraordinaria de su mercado interno y su imposibilidad de autoabastecerse de muchos materiales. Inclusive esto dicta su política de inversión, o sea, su política inversora tiene que ver con asegurarse tanto la producción como el transporte de estas materias primas vitales para el desarrollo chino. Es decir, aquí ¿qué es lo que se da como relación? Es un muy buen cliente, es un buen pagador, exigente y duro en las negociaciones, muy respetuoso de las instancias institucionales, o sea, no hay operaciones político-ideológicas de presión, de influencia que se verifiquen de ninguna forma, al menos hasta la fecha. Ahora, en el desarrollo de este nuevo panorama, donde tenemos una China que en Sudamérica es el primer inversor en el curso de los últimos 5 años y se va transformando progresivamente en el primer socio comercial. Ya lo es de China, ya lo es de Brasil, ya lo es de Perú, ya lo es de Chile, por ejemplo, y ya es el segundo de Venezuela, de Ecuador, de Argentina es el tercero, es el segundo de Uruguay. Es decir, pero la tendencia es que en el curso, yo diría, de no más de 5 años, nos vamos a encontrar con la primer potencia extrazona en relación a toda Sudamérica, tanto en el campo de la inversión como en el campo del comercio. Teniendo en cuenta que cuando uno piensa en desarrollo, el horizonte generalmente es la industrialización, ¿no? La industria. Y en ese esquema, al parecer, parece que como la relación con China de los países latinoamericanos es una relación de exportación de productos primarios e importación de productos manufacturados, más allá de las características que tengan. Y en ese esquema, ¿en qué tan beneficioso puede resultar justamente esta asociación con el país chino y en ese marco qué desafíos implica? Bueno, yo creo que efectivamente hoy el peligro y el desafío es el desequilibrio. O sea, si vemos país por país, los 12 países de la región, vamos a ver esta misma característica: materias primas, commodities, contra productos semi-elaborados o a muy elaborados. ¿Qué significa esto? Obviamente este desequilibrio no es tarea de China resolverlo. Ellos lo que vienen es compran lo que necesitan y lo pagan, y por lo tanto no hay motivo para pensar que este esquema sea modificado por iniciativa china. Ahí aparece sí la urgencia de que nosotros realmente perfeccionemos, por un lado, los mecanismos de integración, porque una nación
de naciones sudamericanas, tiene por territorio, por riqueza, por población, la capacidad de ser un gran interlocutor, no solamente de China, de Estados Unidos, de Europa, pero acá hablando del caso China, aparece un interlocutor con una capacidad para negociar, complejizar este flujo de comercio, es decir, ir incorporando mayores elementos industriales en un país que tiene también necesidad de productos elaborados y que comercia con aquellos socios importantes, o sea, si uno ve el flujo con los Estados Unidos o el flujo de China con Alemania, vamos a ver que ahí hay mucho más equilibrio e intercambio de productos elaborados. Entonces, creo que en eso, cada uno de nuestros países no tiene una capacidad negociadora per se, ni siquiera Brasil. En cambio, si aunamos una capacidad negociadora, vamos a poder atraer inversiones para complejizar nuestra propia estructura productiva, para que participen con nacionales regionales, para que participen chinos y que participen de otras naciones, o sea, inversiones europeas o americanas se combinarán con China y con empresarios locales y tendremos efectivamente la estructura industrial que una región como la nuestra requiere, especialmente para lograr una redistribución del ingreso, teniendo en cuenta que a 5 o 10 años vista 80-85% de la población sudamericana va a vivir en ciudades. Entonces, el goteo, de alguna forma, o el derrame de los commodities o de la venta de commodities tiene un impacto sobre zonas rurales, sobre zonas periféricas, sobre algunas instancias de consumo masivo, pero para abastecer de trabajo a una población crecientemente urbana, sin lugar a duda, el proceso industrializador es indispensable. Usted en el libro hace un desagregado país por país para describir la relación bilateral entre China y cada estado. Y le dedica un capítulo particular y considerándolo especial a México. Considera que tiene una especificidad. ¿Cuál es esa especificidad? Bueno, claramente cuando hablamos de la relación con Sudamérica, la exclusión de México no es anti-mexicana, sino que claramente, y el capítulo mexicano lo explica, México es parte de una relación triangular entre China, México y Estados Unidos. Es casi un capítulo de la relación entre China y Estados Unidos en el marco de la relación con Norteamérica. El mejor ejemplo es, el año pasado China exportó a México casi 60.000 millones de dólares y México a China solo 6.000 millones. ¿Qué significa esta relación 9-1? Que no es la característica en ninguno de los países sudamericanos. O sea, si vemos los números vamos a ver que esto es un esquema mexicano. Bueno, esto no es un esquema mexicano. Esto significa que las importaciones chinas que realiza México se incorporan a la estructura productiva cuyo destino es Estados Unidos. Entonces, México es claramente un capítulo de la relación entre China y Norteamérica. Entonces, ahí yo diría que quizá la relación con China especifica hasta qué punto estamos hablando de una entidad política, económica, financiera, inversora sudamericana, propiamente dicha, y no esa mezcla con el concepto latinoamericano que es confundir el idioma o el origen en el Imperio Español como un dato de identidad. Yo creo que Latinoamérica es una dimensión cultural, donde México, por supuesto, participa con los otros países de Centroamérica y del Caribe en muchas cosas en común con Sudamérica, pero incuestionablemente en la dimensión político-estratégica económica hay una realidad a construir que lo hemos empezado a hacer con muchas frustraciones y con muchas demoras, pero que yo creo que el fenómeno más dinámico y que más nos debe impulsar a avanzar rápidamente es la relación con China. La otra vez entrevistaba a un especialista venezolano acerca de lo que era esta famosa Alianza del Pacífico, ¿no? Y según su caracterización, la Alianza del Pacífico era un instrumento motorizado por los Estados Unidos para, de alguna manera, contrarrestar la creciente influencia de China en la región.
Sin embargo, en su libro usted en todo caso enfocaba la cuestión más como México, como un actor que motoriza en realidad esa alianza. Bueno, quería preguntarle qué caracterización hacía de la misma, de la Alianza del Pacífico, y si efectivamente cree que tiene que ver con el peso de China creciente en la región. No, yo creo que México siempre ha tenido un proyecto, una ambición de liderar Latinoamérica, mirándonos desde el norte, y ser un poco la vía de acceso de Latinoamérica a los Estados Unidos, a partir además de su relación especial vía el NAFTA. Ahora, en esa propuesta hacia el sur siempre tenía un grave problema, que es la competencia con el Brasil. O sea, Brasil planteando el dato mexicano como un hecho más norteamericano y planteando su hegemonía sudamericana. Encontró, quizás en errores de la propia política exterior brasilera, de no poder incluir claramente a Colombia, a Perú y a Chile centralmente en el mecanismo de integración, y haberse concentrado Brasil mucho en Venezuela y la Argentina, la posibilidad para México de, identificando temas en común, como es el mayor avance del libre comercio, o sea, los acuerdos que tiene México, pudo generar acuerdos de libre comercio como tiene con Estados Unidos, con el Japón, con la Unión Europea, los desarrolló con Colombia, con Perú y con Chile. A su vez, estos tres países hicieron sus sistemas de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con el Pacífico, con la Unión Europea, generaron una trama de libre comercio que tuvo un código en común donde no participaba ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela. Esto permitió generar una cuña de alguna forma. Ahora, ¿es esto un acto malvado, entre comillas, de México? No, yo creo que cada nación busca las mejores condiciones para negociar con el mundo y ampliar sus espacios de comercio lo más posible. Encontrarlo está bien. A mi juicio ha habido una demora y un error de concepción brasilera de no entender que efectivamente países tan importantes en la región como Colombia, como Perú o como Chile tenían que participar con la Argentina y con Brasil y con la propia Venezuela en un esquema pactado común. Esto no ocurrió y hoy tenemos esta fractura que yo creo que debe resolverse por iniciativa argentina, por iniciativa brasilera y también de Venezuela, apenas se normalice efectivamente Venezuela, como para que efectivamente podamos hablar en una misma mesa en condiciones de igualdad, más allá del tamaño de la población de cada país. Yo creo que hoy el crecimiento y la influencia de las naciones sudamericanas nos da mejores posibilidades de hacer una integración mucho más rica, tanto por la diversidad política como por la diversidad económica y ideológica. Es decir, hoy queda claro que no hay un esquema por izquierda o por derecha. Podemos combinar países que tienen esquemas políticos o gobiernos más de derecha, puede ser Colombia o Paraguay, con esquemas indudablemente de matriz de izquierda, como es el caso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de la propia Argentina, de Uruguay, de Brasil, pero no hay un dato de ninguna forma hegemónico o antagónico que nos impida encontrar en esa diversidad los ejes más dinámicos y más ricos para crecer juntos. Pero en ese esquema de unidad